Estamos de vuelta con más de Conectando a Maracaibo y recordarle a nuestros televidentes que estamos realizando este programa especial yo lo expreso cariñosamente, con mi hermano Tony Boza. Tony ha sido un hombre que ha venido, desde toda su trayectoria y en los últimos años haciendo trabajos de investigación, trabajos especiales sobre el tema económico y quiero aprovechar el máximo de su presencia en el programa. Aquí en este hermoso espacio del Parque La Marina, recuperado por la Gobernación Bolivariana del Estado Zulia. Dejaba una pregunta al aire, ¿no? Y los televidentes pendientes, sobre todo porque yo creo que al país hay que hablarle con mucha claridad. Claro. ¿Cuánto fue lo que recibimos de ingreso petrolero en los 2 últimos años, sobre todo el 2015, para compararlo con lo que ya llevamos de año del 2016? Bueno, eso es importante tu pregunta porque además permite ahondar en una situación compleja que tiene que ver con lo que hoy está sucediendo en lo económico. Mira, los ingresos petroleros en los años 2013, 2014, ya para el 2015 hubo una rebaja sustancial, eran más o menos para el mes de enero, más o menos alrededor de 800 millones de dólares. La expectativa del año actual, del 2016, va alrededor de 80 millones de dólares. Estamos hablando de una reducción prácticamente del 90%, 10 veces menos, 9 veces menos, 10 veces menos. De tal manera de que, ¿qué debemos entonces esperar ante esta situación? Uno, lo que dije anteriormente, respaldarnos en la producción nacional. Mira, nosotros tenemos una infraestructura productiva, no es la óptima que podríamos haber tenido si hubiese habido un proyecto de país en términos industriales, en términos productivos, pero existe. Ese parque industrial tiene una capacidad ociosa, pongamos en promedio un 30%. Bueno, esa es nuestra capacidad de crecimiento inmediata. Tenemos menos dólares, aprovechemos nuestra capacidad interna. Usemos los dólares solo para aquello indispensable, alimentos, medicina y factores de insumos y tecnología para aquellas industrias que van a potenciar la producción interna. Por eso creo que es importante que el pueblo lo sepa, que entre una persona que va a viajar o que va a utilizar el cupo para raspar cupo y una persona que necesita un bypass, que necesita un stent, que necesita una medicina costosa, hermano, creo que el pueblo venezolano tiene la capacidad de discernir y decir, contra compañeros, hay menos divisas, hay que darle a quien más lo necesita, porque en toda familia tenemos una necesidad de salud, de educación. Todo eso tenemos que considerarlo a la hora de lo que tú me preguntaste, el nivel de ingresos vía venta del petróleo. Eso está por el suelo y hay que asumirlo de esa manera para poder entonces tomar las medidas pertinentes. ¿Y cuánto fue no petrolero? ¿Hubo algún ingreso no petrolero? Bueno, lo que pasa con la producción o el ingreso de divisas no petroleras es que es mínima. Mira, el máximo, el óptimo que se ha tenido de divisas no petroleras puede llegar a 3.000 millones de dólares cuando las divisas petroleras llegan a 120.000 millones de dólares. Claro. O sea, estamos hablando del 1, del 2%. Entonces, el sector privado, y esto no lo digo peyorativamente, el sector privado no produce dólares, compañeros. Ahí están las cifras. Por eso la dependencia, cuando aquí decimos que dependemos del petróleo, no es el pueblo solo que depende del petróleo o el gobierno. No, tenemos un empresariado que depende del petróleo. Porque si nada más producen el 2%, el 3% de la divisa, ¿con qué divisas compran los insumos importados? Por decir un ejemplo, la Polar, que no produce, que lo que hace es que envasa, empaca. El 90% de los insumos de la Polar son producto del acceso a las divisas que produce el Estado y traen los insumos del exterior. Esa realidad ya no existe. Ya el Estado no tiene la capacidad de traerlo, no porque no quiera, sino por una situación del mercado internacional. Claro. Y al haber muy poco ingreso petrolero, por supuesto, va a tener esas consecuencias. Absolutamente. Tony, el presidente hace pocos días tomó algunas decisiones. Para mí, en lo personal, quiero expresarlo, positiva, porque yo creo que los venezolanos hoy esperábamos cualquier decisión, que se tomaran, por muy radicales que fueran, pero que se tomaran. Una de las que yo felicito y acompaño es el tema de la gasolina. Tú conoces bien este estado, conoces bien esta región, conoces muy bien la frontera zuliana y sabes de las consecuencias que hemos vivido los zulianos por la gasolina que el gobierno regalaba hace pocas horas, que todavía es muy económica, claro,
Ya hay algunos dirigentes por allí, pseudo dirigentes entre comillas, de oposición criticando el ajuste, porque nosotros aquí en el programa hemos tenido mucho cuidado con los términos. Claro. Una cosa es aumentar, decir que voy a aumentar la gasolina, y una cosa es que voy a hacer un ajuste del precio de la gasolina. Creo que los términos son completamente yo creo que el ajuste que tomó el gobierno nacional con respecto al combustible es positivo. Claro. ¿Qué opinas tú al respecto? Mira, yo te lo confieso, tenía, mis aprensiones como todo venezolano, pero cuando veníamos, por supuesto, trabajando en los equipos de asesoría, pero cuando el presidente, que es al final el jefe del Ejecutivo, hizo la mención ya directa de las medidas, a mí me entró un profundo alivio, compañero. Yo sentí una tranquilidad. Es más, te digo que me sentí remoralizado. Creo que han sido uno de los mejores cuerpos de medidas que se han tomado, que permite armonizar la economía, pues además no son unas medidas tendientes, lo que llamamos los economistas, no son medidas fiscalistas, sino es para aumentar los precios de algunas cosas para que entonces el Estado tenga más percepción de recursos y hacer, qué sé yo, cualquier cosa. No, son procesos que se convalidan unos con otros. Por ejemplo, el caso de lo que tú acabas de nombrar, la gasolina. No solamente que hubo un ajuste, tratando de que el país no siga perdiendo cantidades de dólares. Se calcula que más o menos se perdían 12.000 millones de dólares por esa vía solo de los combustibles, sino que además el hecho de que se hayan puesto un precio de la de 95 a 1 bolívar y la de 91 a 1 bolívar y de 95 a 6 bolívares implica cambiar los patrones de consumo, que eso es un impacto maravilloso. Venezuela tiene un patrón de consumo totalmente distorsionado que le sale caro al país. Un montón de gente, el 70% del parque industrial, del parque automotor, consumiendo gasolina de 95, cuando solo el 30% lo necesita. Siendo que la gasolina de 95, para elaborarla, hay componentes importados que rondan los 1.000 millones de dólares. Vamos a tener como un ahorro de 800 millones de dólares, como lo dijo el presidente, pero además, aun cuando quisiéramos seguir elaborando la misma cantidad de combustible de 95 octanos, podemos exportarlo y son captación de dólares. Eso es fundamental. Otro elemento tiene que ver con la cuestión del sistema, fíjate que la gente habla del sistema cambiario. No, el gobierno, el compañero Nicolás Maduro, acaba de decretar un sistema que implica creación de divisas, captación, administración de divisas. Es decir, estamos hablando de un proceso complejo y cuando uno dice creación, captar es captar divisas, euros, dólares. Crear ya pone a Venezuela en la ofensiva, en la vanguardia de un movimiento internacional cuando se está construyendo una nueva arquitectura mundial financiera donde está China a la cabeza por un lado y Estados Unidos en el viejo esquema. Venezuela sale adelante al mejor estilo del comandante Chávez diciendo los latinoamericanos podemos crear divisas. Creo que mucha gente no se ha dado cuenta de esa parte, pero estamos hablando en ese decreto es creación de divisas, que no es el sucre solamente, porque el sucre es un mecanismo de compensación. Y de intercambio. Y de intercambio. Vamos a crear divisas, le estamos proponiendo a los latinoamericanos que nos desprendan de la égida del dólar y de otras divisas. Pues. Tony, tú sabes cómo es el tiempo de televisión. Tenemos que hacer una pausa. Claro. Pero hoy recogía en algunas noticias a través de las páginas web, y yo sé que tú eres seguidor de la cibernáutica, de la cibercomunicación, que algunos presidentes han anunciado, presidentes latinoamericanos, apoyo no solo a la economía venezolana. Y no lo dicen por ser generosos con Venezuela, sino que lo que hoy viven los países latinoamericanos en algunos momentos, por el alza o baja de los precios del petróleo y lo que ha venido afectando la economía, como un país como Venezuela, que ha sido solidario para no decir que lo regalamos, porque la oposición ha mantenido una campaña que nosotros regalamos el petróleo, han expresado que en conjunto podemos salir de la crisis. Hoy escuchaba hablar al presidente de Uruguay sobre el apoyo que pudiera prestar desde Uruguay a Venezuela y a otros países latinoamericanos. Vamos a una pausa y en minutos regresamos con Tony Bosa en Conectando Maracaibo.